que dice, dime lo que siembras y te diré lo que cosecharás. Obviamente, no sabemos lo que esto significa. Lo que yo siembre el día de hoy es lo que yo voy a cosechar el día de mañana. Y ahí, esto es bíblico, o no hay pierde. Lo que yo siembro ahora, cosecho mañana. Y el Señor, mi amado hermano, quiere que usted siembre en el Espíritu, que aprendamos a sembrar en el Espíritu, para que nuestra cosecha sea de vida eterna. Y la charla de esta noche se llama Siembra en el Espíritu y cosecharás vida eterna. La lectura bíblica de esta charla está en Gálatas 6, del 8 al 9. Gálatas 6, 8 al 9. Yo la he tomado de la Biblia latinoamericana, por lo que podrán ver algunos pequeños cambios, ¿verdad? Si tienen la Dios habla hoy. Gálatas 6, 8b al 9. Nuevo Testamento. Gálatas 6, 8b al 9. Leo para ustedes. Dice así: el que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así, pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues fíjese que en estos versículos, San Pablo les está hablando a los Gálatas y les habla claramente de lo que es la cosecha y les habla, de la siembra y de lo que es la cosecha. Fíjese que según el diccionario, siembra o sembrar, ¿verdad?, es esparcir semillas en un terreno preparado para que germinen y den plantas o frutos. La cosecha es este conjunto de frutos, generalmente de un cultivo que se recogen de la tierra al llegar a la sazón. Siembra y cosecha, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que les quería decir San Pablo o hacia dónde los llevaba San Pablo? San Pablo les habla o les invita a sembrar en el Espíritu. ¿Y qué significaba sembrar en el Espíritu? Prácticamente era nada complicado, era sembrar en el evangelio que Cristo había predicado. Sembrar dentro de la iglesia que Cristo había fundado, que es la Iglesia Católica. Aunque todavía en ese momento no tenía el nombre, Cristo instituyó la Iglesia Católica y ahí estaba invitándoles a esparcir la semilla en una tierra fértil, en una tierra preparada. Esa tierra fértil y esa tierra preparada a donde va a caer la semilla es el mismo Cristo Jesús. Y ahí viene la cosecha de bendición. De esto es lo que les hablaba San Pablo. Pero, ¿a qué se refiere? ¿A dónde se va a sembrar específicamente? Bueno, podemos ver en Hechos 2:46, que dice que generalmente se reunían a partir el pan. ¿Qué era esto? El inicio de la Eucaristía. Y cito Hechos, porque prácticamente la enseñanza de los Gálatas era la misma para los Corintios, era lo mismo para los Efesios, era una sola iglesia y la enseñanza era igual para todos, ¿verdad? Y aquí, Hechos 2:46, manda o está haciendo la invitación y habla de que partían el pan. Y podemos ver en otras citas. ¿Se imagina usted qué increíble tuvo que haber sido las primeras Eucaristías en cada una de estas iglesias a donde Cristo iba? Les invita a partir el pan. Ahora bien,
En Efesios 6:18 dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. O sea, les invita a vivir en oración, ¿verdad? Parte de esparcir esa semilla sobre la tierra fértil que es Cristo dentro de su iglesia es vivir en la oración, en una oración constante. Esto era parte de las invitaciones a los Gálatas y a todas las iglesias, a los Efesios, a todos. Ahora bien, mire, Hebreos 10:25 dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Esa era la invitación a no dejarse de reunir. O sea, es como que les decía, no existen los llaneros solitarios, ¿verdad? No existe aquel que se va a quedar solo allá en las montañas, no. Tienen que vivir en comunidad y reunirse y apoyarse como hermanos y amarse como hermanos. Esta era una invitación de San Pablo. Prácticamente poner en práctica el evangelio dentro de la iglesia. Era la manera en que se iba a esparcir la semilla. ¿De qué otra manera? Igual, ayudando a los necesitados, sembrar esa semilla en Cristo, ayudando al necesitado, evangelizando, ya poniendo en práctica el mensaje, evangelizando, llevando la palabra de Dios a todos aquellos que no conocían a Cristo, sirviendo, perdonando. Toda esta era la enseñanza de Cristo que San Pablo invitaba no solo a los Gálatas, sino a todas las iglesias a poner en práctica, porque de esta manera se está sembrando en el Espíritu. Ahora bien, mire usted, qué interesante. Dice, no se desanimen. O sea, aparte, hagamos el bien sin desanimarnos. O sea, nos invita a no desanimarnos. Mire, desánimo, según el diccionario, es desaliento, falta de ánimo. Algunos sinónimos, abatimiento, depresión, derrotismo. Todo esto en lo que podían caer. Recuerde que los cristianos sufrían en aquellos tiempos mucha persecución, ¿verdad? Y habían muchas cosas por los que ellos en algunos momentos no querían seguir en el camino. Y San Pablo les dice, no importa lo que suceda, no se desanimen. O sea, manténganse animados, que es lo contrario. Y animados, ¿verdad? Según el diccionario, es mantener una actitud positiva, una disposición temple. A esto les invitaba, ¿verdad? A mantenerse animados, con actitud positiva, con disposición, con temple. Y ojo, porque les dice, y si ustedes están sembrando en el Espíritu dentro de la iglesia que Cristo fundó, y si son constantes, si no se desaniman, a su debido tiempo van a cosechar. Esa cosecha es una cosecha de vida eterna. Y sabe, generalmente cuando se habla de vida eterna se piensa cuando se muere, ¿verdad? La persona, pero no. Lo que estaba invitando es a una vida eterna que comienza desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Y ahí se comienza a sembrar. Y la cosecha, ¿sabe cuál es la primera cosecha de la vida eterna? Los frutos del Espíritu, si somos constantes. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Todos estos frutos son parte de la cosecha de una siembra, de sembrar en Cristo Jesús. Siembras en Cristo, cosechas en sus promesas. Cosechas en sus promesas. Siembras en Cristo, cosechas también para tu vida eterna. Ahí sí ya podemos pensar en la vida hacia donde vamos, que muchas veces ni siquiera nos acordamos de la vida eterna cuando ya nos muramos, de ese tercer cielo hacia donde vamos, ¿verdad? Pero toda esta cosecha es una increíble bendición
en todas las áreas de tu vida. Eso les decía San Pablo. En todas las áreas de su vida ustedes van a cosechar bendición, vida eterna. Y no solo para ellos, sino para todos aquellos que iban a escuchar ese mensaje de Dios. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, mi amado hermano, ¿qué tipo de cosecha quieres tener tú? ¿A dónde estás sembrando al día de hoy? En este inicio del Adviento, ¿qué es lo que Cristo nos invita? A sembrar en el Espíritu. Eso es lo que nos está invitando Cristo. Esa es la temporada de Adviento, a comenzar a sembrar en el Espíritu, para que sea una cosecha de bendición para ti, para tu familia y para muchos otros. Cristo quiere bendecirte. Y este es el inicio del Adviento. ¿Será que estamos sembrando, esparciendo esa semilla nosotros, yendo presencialmente a misa, a la Eucaristía? Y ahorita con la pandemia, mis hermanos no me van a dejar mentir, pero probablemente nos hemos acomodado mucho. Y mire, y es que no, o sea, de verdad, vamos a donde la vecina, vamos al cumpleaños de la amiga, vamos al parque, nos vamos de paseo, nos vamos, vamos a la tienda a todos lados, ¿verdad? Pero a la hora de ir a misa, no. ¿Por qué? Porque ahí hay un riesgo de COVID, ¿verdad, mi hermano? Entonces, no. Entonces, a misa, no. ¿Por qué? Porque tengo que entrar al templo y hay que tener cuidado. Pero cuando es de salir a otro lado, ahí sí vamos. Bueno, pero cualquier otro me puede decir, no, mi hermano, yo tengo mucho cuidado, ¿sabe qué? Yo solo voy al súper o al mercado, ¿verdad? A comprar la comida, lo que se necesita. Pero mire qué interesante, vamos al súper, vamos al mercado, vamos a comprar esa comida que al final, con esa comida perece. Pero no vamos a alimentarnos de Cristo, que es ese alimento que nos da vida eterna, que jamás perece. Y esa es una forma, o mejor dicho, la forma más eficaz de sembrar en el Espíritu, yendo a la Eucaristía. Y Cristo, déjame decirte, mi hermano, que te extraña ver ahí en la iglesia. Quiere verte, quiere ver tu rostro. No quiere que la sigas viendo por televisión, por las redes sociales. Quiere que tú estés presente en la Eucaristía. Amén. ¿Desde cuándo, mi hermano, no vas al Santísimo? Imagínese yo le dijera hoy, mi hermano, el Señor mañana va a estar presente aquí y tienen que venir aquí a San Salvador porque va a estar en tal iglesia y ahí va a estar Cristo Jesús tal cual, así como es Él. Yo sé que todos ustedes vendrían a esa iglesia, pero si ustedes lo tienen expuesto en el Santísimo, ahí está nuestro Señor. Tal cual, ese Cristo resucitado que se apareció a los discípulos después de su muerte, cuando Él resucitó, ese mismo que se les apareció, es ese mismo que está en la hostia, expuesto en el Santísimo. Ahí está Cristo Jesús. Ahí está su cuerpo, ahí está su sangre, ahí está Él vivo. Pero ya no vamos, ¿verdad? Antes teníamos tiempo, antes podíamos pasar, hoy ya no. Y nos hemos acomodado a las redes, nos hemos acomodado a todo. Igual la confesión, ¿verdad? La confesión, ¿desde cuándo no te confiesas? ¿Y sabe qué es lo peor? Es que probablemente hasta está viendo el canal de la fe por ahí, ¿verdad? Hay un canal por ahí de hermanos protestantes, ¿verdad? Y entonces viene y dice por allá el pastor, mire, pues, si usted no se tiene que confesar, ¿verdad? Y usted hasta allá le cree y dice, ¿por qué me voy a confesar yo? Mi hermano, ya deje de ver esos canales y dedíquese a ver cosas de su iglesia. Es más,
vaya a confesarse. Esa es parte de nuestra iglesia. Usted que toda esta pandemia tal vez no se ha confesado. Tenemos que ir a confesarnos. Recuerde que la siembra es dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia que Cristo fundó. Ahí deje a los hermanitos protestantes, se les ama, se les quiere, pero ellos son otra cosa. Usted es católico y aquí lo sembró Cristo. Y aquí quiere que siembre usted. ¿Ah? Miren, nos desvelamos ahora con esto también, ¿verdad? De que hemos estado cómodos. Ahí tenemos el famoso Netflix y las películas, ¿verdad? Y todo eso. Miren, o las series. Comenzamos, voy a ver la serie de 9, 2 capítulos, a las 10:30 termino. 10:30, 11:40, 12, 1 de la madrugada y te echaste 5 capítulos. Y estamos 4 horas viendo tele. Pero no somos capaces de levantarnos a orar por lo menos media hora cada mañana. No queremos hacer eso, ¿verdad? Sí podemos ver la tele, sí podemos por horas, podemos estar viendo las redes sociales por horas, pero media hora de oración no la podemos dedicar al Señor. Mire, esta es una forma muy eficaz de sembrar en el Espíritu, de mantenerse en el Espíritu a través de la oración, de una oración diaria, constante. Ahora bien, otra forma donde usted puede sembrar dentro de la iglesia es el rosario. Miren, hay muchos católicos que no les gusta esta práctica, pero es algo realmente de una bendición increíble. Después de la Eucaristía es la manera más eficaz de sembrar en el Espíritu dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo? Mire usted, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero usted cuando reza el rosario le pide 50 veces a nuestra Madre que ore por usted ahora y en la hora de nuestra muerte. Nos está pidiendo por el ahora y por la hora de su muerte, por el momento en el que usted va a encontrarse con Cristo para la vida eterna. 50 veces lo pide usted en un rosario. También en la jaculatoria le decimos, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Y le decimos a Jesús, líbranos del fuego del infierno. Estamos pidiendo por nuestra alma, por nuestro corazón. Estamos sembrando en el Espíritu a través del rosario, ¿verdad? Y ahí vienen también, no solo bastan este tipo de prácticas, sino ir, evangelizar, por ejemplo. Cristo nos manda a evangelizar, a llevar la palabra de Cristo a aquellos que no conocen. Mire, qué interesante lo que dice al inicio, hagamos el bien sin desanimarnos. Y dice también por acá, no dejen de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Cuántos hermanos estás animando que ya no ves, que se conectan? ¿Cuántos estás animando de estos hermanos? Hay que ir a buscarlos, sembrar en el Espíritu para que haya también cosecha en ellos, cosecha de bendición para otros. Hay que ir a buscar estos hermanos que ya no están. Y obviamente también, como veíamos, la invitación que nos hacían nuestros hermanos a dar macarrones para aquellos que no tienen. Sembrar, llevar esa bendición. Hasta había una lectura con promesas, ¿verdad? El Señor de la bendición. 7 veces va a bendecir el Señor, decía por ahí, ¿verdad? Esa es una cosecha, mire usted, una cosecha que dice el Señor para esta tierra y para el mundo venidero. 7 veces te va a bendecir más el Señor. Da según tus capacidades. Y la invitación siempre es a dar el diezmo. Es de una gran bendición, ¿verdad? Pero no dejemos de dar. Y estas maneras, y podemos encontrar muchas otras maneras de sembrar en el Espíritu dentro de nuestra iglesia. Pero estas son maneras en las que nosotros podemos sembrar.
Ahora bien, puede ser que no solo sea un acomodamiento o una pereza lo que nos haya llevado a desanimarnos, por ejemplo, sino las situaciones que estamos pasando en la vida día a día. ¿Qué situaciones pasamos, por ejemplo, verdad? Y no vamos a entrar de lleno, pero tal vez mencionar algunas. La situación difícil que puedas estar pasando por no tener un trabajo, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, que la pasó muy mal en algún momento económicamente. Puede ser que tú estés pasando ahora por eso, ¿verdad? Tienes deudas y no puedes pagar y es muy difícil. Puede ser que un enfermo, ¿verdad? O seas tú o un pariente tuyo, ¿verdad? Un familiar que está enfermo y que es algo crónico, ¿verdad? Algo doloroso, algo que probablemente no tiene para el mundo solución, ¿verdad? Puede ser un desamor, ¿verdad? Un desamor en el que tú ya creías que te ibas a casar y probablemente no, o un divorcio, ¿verdad? Una infidelidad, ¿verdad? Cosas tan duras, dolorosas, o puede ser un deseo profundo no cumplido, ¿verdad? Aquel deseo profundo que tú ves que ya se va a cumplir y que lo deseabas con todo tu corazón y ¡pum! De repente se va. Y de repente ese deseo profundo se va a cumplir, de repente ¡pum! Se va. Entonces vienen y nos comenzamos a desanimar. Nos desanimamos. Pero mire, el Señor en esta noche te quiere ver animado y te dice, no, no te desanimes, hijo. No te desanimes. Sigue adelante, contemple con una actitud positiva y no es algo mental. Una actitud positiva en Cristo significa fe. Si ya lo pasamos al lenguaje cristiano, fe en el Señor, contemple. Esa es la manera en que Cristo quiere que usted se mantenga. Si es un momento difícil, sí, pero Dios quiere que usted se mantenga, que no se desanime y que sea constante en seguir sembrando en el Espíritu, que sea constante en seguirse reuniendo con los hermanos, que sea constante y que siga yendo a misa, que sea constante, que siembre en oración, en el rosario, en la confesión, en el Santísimo. No importa lo que esté pasando. ¿Usted sabe cuánto se tarda un árbol de cerezo en dar frutos? De 5 a 7 años. En todo este tiempo, imagínese usted, de 5 a 7 años, en todo este tiempo el que está sembrando tiene que poner abono, tiene que tener muchos cuidados, tiene que cuidar los árboles, ¿verdad? Que van creciendo, de las aves, de las plagas, de los animales silvestres. Tiene que estar regándolo constantemente, un cuidado en todo momento, tiene que ser constante. ¿Sabe qué? Tiene que poner flores a todo alrededor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lleguen las abejas y haya lo que se llama polinización, ¿verdad? Y ojo, mire lo que pasa también. Este árbol se tiene que podar. Se tiene que podar no en invierno, no en verano, sino en el momento justo, que es en primavera. Se tiene que podar en el momento justo. Y después, cuando se ha podado, ahí donde se cortó, tiene que resanarse con una pasta especial. O sea, y esto, imagínese usted estar haciendo todo esto esperando 5 o 7 años a que dé frutos. Tiene que tener mucha paciencia, tiene que ser constante. Pero ¿sabe qué? Cuando da frutos, el cerezo, dependiendo qué tipo de cerezo, puede dar hasta 800, 900 libras por año. Usted se imagina, es un árbol que da mucho fruto. Pues déjeme decirle que nosotros somos como esos cerezos. Amén. Tenemos que pasar todo ese momento difícil, tenemos que pasar todo esto, nos tienen que podar y ahí, no lamentablemente, realmente es para bendición,
porque ahí Dios está obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Somos como los cerezos. Ahí vamos poco a poco, pero el día, si somos constantes, vamos a dar fruto, así como el cerezo. Eso es una realidad. Y mire usted, mi amado hermano, que probablemente usted me diga, pero es que la situación es tan dura que yo ya no puedo y he estado derramando lágrimas. Y el Señor te trae a ti algo muy especial, que has estado derramando lágrimas. Salmo 126 del 5 al 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. No estamos hablando de alegría, gritos de alegría. Esas lágrimas que usted siembra en Cristo, esas semillas, son el abono más increíble que puede haber, porque cae sobre esa tierra fértil que es Cristo. Ahora bien, tiene que sembrar esas lágrimas en la oración, en el Santísimo, tiene que sembrar esas lágrimas en el rosario, ¿verdad? En todo momento dentro de la iglesia. Tiene que sembrar perdonando. Si no hay siembra de perdón, si hay algo que perdonar, hay que sembrar en el perdón, no en el odio, para que usted al día de mañana tenga una cosecha de gritos de alegría. Mire, continúa el Salmo. Aunque lloren mientras lleven el saco de semilla, imagínese usted, llevando el saco de semilla, pesa y pone la rodilla y todavía no puede, pero viene y levanta y sigue y va con el saco de semilla. Volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre sus brazos. Mire qué espectacular, ¿verdad? Aunque cueste llevar el saco de semilla, duele, difícil, duro, pero va a sembrar y un día va a regresar con manojos de trigo entre sus brazos. Esa es una promesa de Dios para usted que ha estado derramando lágrimas. Va a cosechar con gritos de alegría. La verdad es que al final no solo se trata de sembrar en el momento difícil, se trata de que Cristo quiere que sembremos en todo momento en el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen parte de mi testimonio, ¿verdad? Pero sé que algunos tal vez no. Pues fíjense que hace 4 años y medio, yo me separé de mi ex esposa, al año me divorcié y bueno, en octubre de este año salió mi nulidad de matrimonio. Y pues fíjese, pero a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? A lo que yo quiero llegar es que el primer año y medio fue un año y medio tan duro, mis hermanos, pero durísimo como no tiene una idea. Para mí fue algo, lo más difícil que he pasado en mi tiempo de conversión ha sido mi separación, el divorcio y todo eso. Pero mire, ahí yo decidí sembrar en el Espíritu, en medio de todo ese dolor, en el rosario, en el Santísimo, en mi oración diaria, que era 4 o 5 veces quizás, porque a veces había madrugadas que no dormía, en la Eucaristía, y ahí yo estaba sembrando en el Espíritu, sembrando en el perdón, decidí perdonar, ¿verdad? Pero mire, la bendición es que al año y medio yo tuve la oportunidad de hablar con mi ex esposa, ¿verdad? Esa oportunidad, como no habíamos hablado en todo ese año y medio, en ese momento quizás hablamos unos 45 minutos. Ahí yo le pedí perdón, ella me pidió perdón y la gran bendición es que yo me di cuenta de que ya no había ningún tipo de sentimiento, ni negativo ni positivo. Era una gran bendición. ¿Por qué? Porque era la cosecha, una cosecha dentro de mi corazón. No se dio lo que yo quería, ¿verdad? Porque obviamente yo quería en su momento regresar en mi matrimonio, pero al final no era lo que Dios quería para mi vida, pero la cosecha fue de gran bendición, me trajo paz, me trajo gozo
a través de haber sembrado en el perdón también, ¿verdad? Y desde ese momento que hablamos, nosotros tenemos una relación muy cordial con la mamá de mis hijos, mi ex esposa. Pero ahí va lo más complicado, podríamos decir, ¿verdad? De mi siembra. Y es que, fíjese que, y yo le voy a ser completamente sincero, a mí como ser humano, como hombre, me cuesta mucho la soltería. Me cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, al año, antes, en ese momento del año y medio, yo sabía que mi corazón tenía que sanar, ¿verdad? Sabía que todo esto tenía que pasar y que hasta que ya estuviera sano podía pensar ya en alguna pareja en algún momento. Entonces, al año y medio, cuando yo me doy cuenta que ya no había ningún sentimiento, ni para bien ni para mal, y que ya estaba divorciado, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que en algún momento me pongas a una persona, ¿verdad? Una persona con la que yo pueda conocer, ¿verdad? Comenzar a conocer, obviamente, en algún momento tener algún noviazgo y cuando salga la nulidad, porque yo sabía que iba a llegar, pues ya puedo pensar en casarme. Y conocí a alguien después, ¿verdad? Un tiempo después conocí a alguien, ¿verdad? Y comencé a conocer, obviamente, yo quería, dije, no me voy a volver a equivocar, entonces doblaba rodillas y le pedía al Señor mucho discernimiento, confirmaciones. Y bueno, me dijo la primera vez, no, no es por acá. Ok, Señor, gloria a Dios. Pasó una segunda vez, una tercera vez, hasta el día de hoy. Podríamos decir que sigo igual. Pero lo bonito de todo es que, bueno, la verdad es que en cada momento que el Señor dice que no es difícil. ¿Por qué? Porque como les comenté, me cuesta un poco la soltería y hay momentos en los que yo siento que ya se va a acabar, ya hay sentimientos, hay una ilusión y de repente el Señor me dice que no, a lo cual obviamente tengo que obedecer, ¿verdad? Eh, y pues viene ese momento difícil y yo digo, Señor, bueno, es tu voluntad y así son las cosas. Pero aún en esos momentos decido seguir sembrando en el espíritu. Y fíjese que en estos momentos difíciles de soltería, eh, y también les abro mi corazón, han habido tentaciones muy fuertes de caer no es adulterio porque no estoy casado, en de caer en pecado con una mujer. Y hubo una vez, mis hermanos, que realmente fornicación. Hubo una vez que yo me sentí muy tentado. Y fíjese que en ese momento de tentación, que todo parecía que iba hacia eso, yo iba en el vehículo y yo iba pensando, pero si yo soy del Señor, pero está esta oportunidad, me gustaba mucho la otra persona. Y pues hubo un momento en el que yo pensé, bueno, pero si yo estoy soltero, pero yo a quién tengo que serle fiel. Y viene en ese momento el Espíritu Santo me pone, tú tienes que ser fiel a mí, no a una mujer. Tú tienes que ser fiel a mí. Y en ese momento se me abrieron los ojos y yo dije, sí, Señor, yo voy a ser fiel a ti. Rompí el número de esa persona, lo borré de mi teléfono porque ya lo había grabado y entendí esa parte. Y eso para mí es una cosecha de estar sembrando en el Espíritu, porque si no hubiera estado en el Espíritu, es seguro que caigo en tentación, que caigo en fornicación, pero ese es un fruto que yo le doy gloria a Dios. Y es lo lindo es que cuando yo encuentre a esa persona, que sea 5, 6, no sé, los años que el Señor quiera, voy a poder ser fiel. Si he sido fiel en la soltería a Cristo, voy a poder ser fiel, ¿verdad? Cuando me case, ¿verdad? Entonces, realmente eso ha sido, fue de gran bendición, ¿verdad? Pero no solo va por ahí, mis hermanos, sino que yo decido sembrar en el Espíritu en todo momento, en el momento bueno, en el momento malo, ¿verdad? Y ha sido de gran bendición para mi vida. Y eso es lo que Cristo también quiere para ti en esta temporada de Adviento,
más que los arbolitos, más que las luces, más que los cohetes, ¿verdad? Es una relación personal con Cristo. Sembrar en el Espíritu. Eso es lo que Cristo, para que tú el día de mañana coseches vida eterna desde en esta tierra y en el mundo venidero. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Simple y sencillamente, usted quiere cosechar vida eterna y bendiciones, promesas de Dios. Amén. Sembrar en el Espíritu con constancia y sin desanimarse. Eso es todo. Sembrar en el Espíritu con constancia y sin desanimarse. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias te damos por este mensaje. Gracias te damos, mi Jesús. Yo te quiero confesar, mi Dios, que me he alejado de ti, que he puesto muchas excusas para no sembrar en el Espíritu, para no asistir a la Eucaristía, para no ir al Santísimo a confesarme, para no rezar el rosario, para no orar cada mañana, para no buscarte como debería, Señor, con ese amor, por no corresponder ese amor, mi Dios, perdóname, discúlpame, mi Señor. Pero yo sé que tú me amas con amor eterno y no vienes a castigarme ni a regañarme, sino a amarme y a decirme, hijo, esta temporada de Adviento es para que te unas a mí y siembres en el Espíritu. Y yo vengo a decirte, mi Dios, sí quiero sembrar en el Espíritu. Sí voy a comenzar otra vez a ir a misa. Me iré a confesar. Sí quiero seguir en mi amado grupo Nuestra Señora de Fátima y dar frutos en abundancia. Sí quiero, Señor, sembrar en el Espíritu. Señor, tal vez estoy desanimado por estas situaciones que suceden en la vida, estas situaciones adversas, tal vez estas lágrimas que he derramado. Pero ahora, mi Dios, sé que voy a cosechar con gritos de alegría. Si soy perseverante, si soy constante, si no me desanimo. Y yo quiero seguir, mi Dios. Ayúdame, enséñame el camino. Fortaléceme, Señor. Ahora yo tomo la decisión de sembrar en el Espíritu, sin desanimarme y con constancia. Gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.